Buenos días, familia. Como creyentes necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Habíamos visto las semanas anteriores. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Habíamos visto también porque la única manera de obtener la vida en el Señor era muriendo a nosotros mismos. Habíamos visto también que Jesús nos enseñaba que en este camino de la cruz importaba mucho nuestra alma, o lo que más importaba era nuestra alma. Habíamos visto además que en este camino de la cruz nosotros estamos esperando por la justicia de Cristo al final de los tiempos, porque Él va a venir a poder juzgar de acuerdo a nuestras obras, habíamos visto. Y que finalmente este camino de la cruz terminaría cuando podamos ver la gloria de nuestro Señor, cuando podamos verle a Él cara a cara. Y este es el camino de la cruz y el por qué nosotros tenemos que seguirle. Ahora, mientras nosotros vivimos en este cuerpo, mientras vivimos en esta tierra, muchas veces somos ayudados a poder caminar este recorrido con las personas que están a nuestro lado. Las personas que nos rodean. Nos van a hacer meditar, nos van a hacer reflexionar justamente. ¿Para qué? Para que podamos continuar el camino de la cruz. Por ejemplo, si estamos en nuestro trabajo y tenemos ganas de enfurecernos y responder ante alguna acción de manera furiosa, violenta, vemos a nuestro alrededor personas y nos recordamos entonces. Nuestros compañeros, nuestros amigos, mi testimonio de Cristo, lo que yo les estoy hablando acerca de Cristo, todo se va a ir al agua si respondo de esta manera, y entonces aprendo a morir a mí mismo y no respondo de esa manera. Entonces, en esta ocasión, en este ejemplo, las personas que están a nuestro alrededor nos van a ayudar a poder meditar y a poder poner un pare a eso. En la iglesia de repente me da ganas de hablar mal de algún hermano, pero sé que el otro hermano no me va a escuchar, no va a permitir que hable mal de la otra persona, e inclusive me va hasta reprender. Así es que mejor muero a mi carne. No voy a hacer eso y aprendo a morir a mi carne, aunque en mi corazón y en mis sentimientos de repente pueda haber tenido esa mala intención, pero aprendo a morir, ¿no? En este camino de la cruz. En mi casa de repente no tengo ganas de levantarme para ir a la iglesia, pero en eso pienso en mi esposa, pienso en mis hijos y digo, no, ¿cuál es el ejemplo que les voy a dar a ellos acerca de cumplir la palabra de Dios? Y entonces muero de nuevo a mí mismo, muero a mi carne y me levanto y me niego a mí mismo y me levanto ¿a qué? A poder estar dispuesto a ir a la iglesia. El punto de nuestro caminar es que las personas que están a nuestro alrededor nos pueden motivar o ayudar o a recordar el camino en el que estamos. Pero cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, nos debemos preguntar también nosotros, ¿nos negamos a nosotros mismos? Cuando estamos solos también matamos nuestra carne. Cuando nadie nos ve, cuando no hay ninguna persona a nuestro alrededor, ¿matamos también nuestra carne? ¿Morimos a nuestra carne por amor al Señor? Y esto es lo que se llama integridad. La integridad habla de una persona recta, de una persona intachable, en donde esté y con quien esté con público o esté a solas. La integridad es una cualidad, o es la cualidad de una persona de siempre caminar en la voluntad de Dios, aun cuando nadie lo vea. Y ahí es cuando se prueba aún mucho más la integridad, cuando nadie nos ve. Entonces, podemos aprender a morir a nosotros mismos cuando estamos rodeados de personas, pero debemos preguntarnos si hacemos lo mismo, si morimos a nosotros también cuando estamos solos. La Biblia nos muestra algunos ejemplos de personas que aprendieron a morir a su carne, a morir a sí mismos y a ser personas íntegras en todo su actuar.
Por ejemplo, uno de ellos es Daniel 6:4. En Daniel 6:4 nos dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice que había un grupo de personas, un grupo de funcionarios del gobierno del rey de ese tiempo. Personas con autoridad, personas con poder, que decidieron buscar en la vida de Daniel para encontrar algunas fallas. Entonces, estos buscaron algún motivo para poder acusarlo. Buscaron algún fallo en sus conductas, buscaron algo que él había hecho, que había desobedecido al rey. Ellos buscaron de repente alguna mala actitud, alguna actitud de desobediencia a los principios del reino. Pero dice increíblemente que mas no podían hallar ocasión alguna o falta. No podían hallar nada. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio o falta fue hallado en él. Les quiero leer en esta otra versión de la Reina Valera actualizada. Dice: pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Y tomo este texto por esta palabra, corrupción, una palabra que es bastante conocida en nuestro medio. No encontraron nada, no encontraron atisbo de corrupción, nada por lo cual pudieran acusarlo. Wow, esta es una descripción increíble de un hombre íntegro, de un hombre que aun cuando estaba fuera de la vista de todos, él hacía lo correcto delante de Dios. Es como si de pronto enviaran, si nos ponemos en los tiempos actuales, es como si enviaran, digamos que al FBI o a inteligencia a hurgar en nuestras vidas, a investigar en nuestras vidas, a poder hablar con nuestros amigos, a hablar con nuestros vecinos, a poder investigar nuestras computadoras, a poder interceptar nuestros teléfonos, las cosas, ver el historial de nuestros teléfonos, ver las llamadas, los mensajes borrados, ver nuestro WhatsApp, todos los mensajes que escribimos en WhatsApp, ver nuestras redes sociales, las cosas que escribimos, a las cosas que nosotros dimos el ok, ¿no? Y cuando terminan de revisar toda esta nuestra vida, estos funcionarios del FBI puedan decir de nosotros: no encontramos nada, no hay nada con qué acusarlo. No hay nada, ni un recibo no pagado, ni una mala palabra, ninguna desobediencia, ninguna tardanza en el trabajo, ninguna falta en el colegio, ninguna traición, ningún contenido inmoral en el teléfono. No hay nada. ¡Wow! Una descripción admirable de un hombre. Y esto es lo que fue Daniel. A él le rebuscaron toda su vida y no le encontraron nada. Esto también es conocido en nuestros tiempos, porque personas cuando postulan a cargos políticos de pronto empiezan a escarbar en su pasado y encuentran, ¿cierto? Encuentran de repente hijos no reconocidos, encuentran cuentas no pagadas, deudas a la SUNAT, y empiezan a encontrar algunas cosas. Pero en Daniel no encontraron nada. Y así es como deberíamos ser nosotros. Lo único por lo que le podían a él acusar era que era un hombre de oración. Eso es lo único por lo cual podían acusarle, de que él no dejaba de orar. Y bendito Dios, si esa fuera nuestra acusación, si las personas pudieran escarbar en nuestra vida y lo único que pudieran encontrar en nosotros es: este hombre es un hombre de oración. Esta mujer es una mujer que no deja de leer su Biblia. Y esas deberían ser las únicas acusaciones que deberían haber en nuestras vidas. Pero Daniel fue un hombre íntegro y se negó a sí mismo. Aprendió a morir a su carne y pudo hacer lo correcto, no solo cuando él estaba en público, sino también cuando no había nadie viéndolo. Por eso es que nadie pudo encontrar nada, así escarbaran en su vida.
Otro ejemplo de integridad que nos da la Biblia es Job. Job perdió dinero, perdió su familia, aún perdió su salud, pero de la boca de Job lo único que salía que era: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo vine y desnudo me voy. ¿No? Aún la mujer de Job dice que le dice a Job: ya, Job, ¿hasta cuándo vas a mantener tu integridad? Maldice a Dios y de una vez muérete, le dice a Job. Pero él que decía: mujer, ¿recibiremos acaso el bien de Jehová y no recibiremos también el mal? Job era un hombre íntegro. Y miremos algunos pasajes acerca de la vida de Job. En Job capítulo 2, verso 3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios describiendo a este hombre y diciendo que no hay otro como él. Es un varón perfecto, es un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y aún retiene su integridad a pesar de las cosas que le han ocurrido, dice el Señor. Y él está exaltando que él está manteniendo su integridad a pesar de todas las cosas que le estaban ocurriendo a él. Más adelante en Job 2, capítulo 2, verso 9, dice: entonces le dijo a su mujer le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. No, mujer, si nosotros le alabamos cuando estuvimos en buenos tiempos, yo le seguiré alabando aún cuando esté en malos tiempos. Si le adoraba con todo mi corazón cuando me pasaron cosas buenas, le voy a seguir adorando a mi Dios aún cuando no me estén pasando cosas buenas. Job decía: yo voy a retener mi integridad, yo no voy a cambiar. Aun cuando me falte el dinero, aun cuando me falte el trabajo, yo no voy a robar, no voy a hacer daño a otras personas. Yo voy a mantener mi integridad hasta el final. ¿Por qué? Porque como Job, el hombre íntegro va a mantener su integridad a pesar de cualquier circunstancia. A Job le quitaron ¿qué? Dinero, le quitaron propiedades, le quitaron su familia y aún su salud, pero él mantenía su integridad, decía el Señor. Y el hombre íntegro de verdad no depende de las circunstancias, no depende de si tiene o no tiene. El hombre íntegro sigue siendo íntegro hasta el final. Y esa es la definición de alguien que cree en Dios. Más adelante en Job capítulo 27, versos 5 y 6 dice: nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job decía, recordemos que él estaba rodeado de unos amigos que le trataban de convencer y le decía: mira cómo Dios te está tratando. Dios te está tratando mal. Estás enfermo, te ha quitado todas las cosas, estás pasando por las peores desgracias de tu vida. Tú debes ser un pecador, tú debes haber vivido mal. Y Job decía: decía él, no, yo nunca voy a justificarlos de esa manera, porque yo me conozco, yo he vivido en integridad y no quitaré de mí mi integridad. Si Dios está permitiendo pasar por estas situaciones, aún yo no voy a quitar mi integridad. Yo me agarro de la justicia y no la cederé. No voy a permitir que mi corazón me reproche en todos mis días. Yo voy a mantenerme firme en mi integridad, voy a retener mi integridad, no voy a quitar mi integridad. Job fue un hombre que aprendió a morir a su propia carne, a sus propios malos deseos, porque obviamente en situaciones como esta, la tentación viene y uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios que me quitó el dinero, me quitó el trabajo, mis familiares, mi salud, ¿no? ¿Y dónde está? ¿No? Y viene la tentación. Pero el hombre íntegro y la mujer íntegra, a pesar de todas las situaciones que le pasa,
dirá como Job: yo mantengo mi integridad y voy a seguir siendo íntegro a pesar de las cosas que pasen en mi vida. Yo no me voy a quebrar, no me voy a partir, voy a mantenerme firme en mi Señor. Y si mi Señor permite que pase todo esto, yo le voy a seguir alabando igual, le voy a seguir adorando igual, voy a seguir siendo como he sido. Eso no va a cambiar en mi vida, porque soy una persona íntegra. Yo soy lo que soy, yo sé lo que soy y yo voy a ser íntegro hasta el final. No voy a permitir, como dice Job, que mi corazón me reproche. Por tanto, la integridad no depende de las personas, no depende de si tenemos o no tenemos. Uno es íntegro y se mantiene íntegro. Y ni siquiera la integridad depende de la edad, porque algunas personas pueden decir: bueno, los jóvenes normalmente no son íntegros, ¿no? Los jóvenes pueden pecar, los jóvenes todavía están aprendiendo y seguramente... No, pero no es así. La Biblia misma nos da ejemplos de jóvenes que se mantuvieron íntegros delante de Dios, que aprendieron a morir a sus carnes, que aprendieron a morir a sí mismo también para poder ser íntegros. Porque la juventud no es sinónimo de que podemos pecar. La juventud no es sinónimo de que son jóvenes y ellos van a pecar. No, la Biblia nos dice que los jóvenes también pueden ser íntegros si ellos lo deciden, igual que los adultos. Y encontramos un ejemplo en la Biblia de José. José, un hombre joven, y miren, en Génesis capítulo 39, verso 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Recordemos que José fue vendido por sus hermanos, y fue vendido como un esclavo. Finalmente Potifar lo compra a José y José empieza a desarrollarse ahí con Potifar. Y Potifar, al ver su fidelidad, al ver su diligencia, lo pone, dice, por encima de todas las cosas. Dice el verso 9: no hay otro mayor que yo en esta casa. Lo puso por encima de todo. Lo puso por encima de sus siervos. Lo puso por encima de sus siervas. Aún dice: ninguna cosa me ha reservado. Aún las finanzas de esa casa las veía José. Nada le había reservado su dueño, su jefe. No le había reservado nada. Lo único que le había dicho: mira, José, todo esto es tuyo. Todo esto tú... depende de ti, tú lo vas a administrar. Solo una cosa nada más no es tuya: mi mujer, mi esposa, esa es mía, esa ni la mires, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo José? Dice, y ya conocemos que José fue tentado por la esposa misma de Potifar, porque la esposa de Potifar, cuando Potifar se iba, cuando no había nadie en casa, esta mujer estaba insinuándose a José, diciéndole para poder tener relaciones. Pero José, un hombre joven y un hombre sabio, un hombre íntegro, decía, él pensaba y decía: todo me lo ha dado, menos a ti que eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios así? Y José prefirió irse, correrse, y antes que pecar. José era un hombre joven. Y traigo este ejemplo porque es un ejemplo primero de juventud que se mantiene íntegro. Y lo segundo es un ejemplo de que ante la sexualidad también pueden correrse y mantenerse íntimos. Porque generalmente el pretexto de la juventud, el pretexto de los jóvenes dicen, es que no, ante la sexualidad yo no me puedo resistir, mi organismo no se puede resistir. Y mentira, porque si quieres permanecer íntegro delante de Dios, porque claramente José enfocaba y decía: no voy a hacer este gran mal y voy a pecar contra Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios de esta manera? Y esa es la integridad de un joven. La integridad de un joven, antes de tener relaciones sexuales, antes del matrimonio, debería pensar y decir también: ¿cómo voy a hacer este gran mal y voy a pecar contra mi Dios?
antes de tener una relación prohibida, una relación sexual que no está dentro del matrimonio, que este joven pueda decir, ¿cómo voy a pecar de esta manera contra Dios? El joven íntegro. El joven también puede ser íntegro delante de Dios. Ser íntegro entonces es hacer lo correcto ante los ojos de Dios, aunque nadie nos mire. Y en esta ocasión a José nadie lo miraba. José pudo haberse aprovechado de la situación, tener esa relación, esa aventura, y la mujer no iba a delatarlo, ningún siervo lo iba a ver. Él estaba solo en la casa, él podía entrar a la casa, no iba a haber ninguna sospecha. Pero él sabía que alguien lo veía cuando nadie lo veía. ¿Quién era? Era Dios. Por eso él decía, no voy a hacer este gran mal contra Dios. Porque el íntegro vive para agradar a Dios. El íntegro hace lo correcto aun cuando nadie lo mire. Por tanto, no importa si estamos en público o nadie nos ve, vivimos nosotros para agradar a Dios. Amén. Nuestra integridad vive justamente ¿para qué? Para alabanza de Dios, para poder nosotros agradar a Dios. Y en todo momento, en todo tiempo, sea que estemos en público o aunque nadie nos vea, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, morir a nuestra carne, tomar nuestra cruz y obedecer al Señor en todo. Amén. Ok, vamos entonces ahora a Proverbios capítulo 10, verso 9. Y dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dice, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos, dice, será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado, no tiene problemas, no tiene temores. ¿Por qué? Porque toda su vida está recta. Al íntegro tú le dices, a ver, préstame tu celular, y el íntegro te lo va a dar. No, ¿por qué? Porque no tiene problema, porque no tiene nada que esconder. Pero el que no es íntegro y tiene cosas que esconder ahí, ¿qué te va a decir? No, pero ¿para qué lo quieres? Pero ¿para qué? No, es que tengo algunas cosas privadas, mi clave, no te voy a dar mi clave, ¿no? Y absurdo. Aún esa integridad se ve en la familia, ¿no? Entre esposos a veces cada uno tiene sus teléfonos con sus claves, cada uno tiene sus cuentas ahí con sus claves y el otro no lo puede saber, pero es que eso es absurdo. Porque si alguien es íntegro y está confiado, no tiene nada que temer. El íntegro le diría a su esposa, yo no tengo ninguna cuenta aparte, nada que esconder en mis cuentas, toma ahí. Míralas, ahí está mi clave, ahí está mi celular, ahí está la computadora, ahí está todo. No hay computador tuyo, computador mío y que nadie lo puede tocar, no. Porque cuando hay integridad, el íntegro dice, camina confiado, porque no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Va a venir la SUNAT a expulgar tu vida. Bueno, que venga, porque yo he pagado todos mis impuestos, he pagado todo, tengo mis recibos al día, no tengo nada de qué temer. Entonces, el íntegro es así. Dice además, pero el que pervierte su camino será quebrantado. Ojo, y aquí nos está dando una advertencia en la palabra. Un día te van a ver. Un día te van a ver. El que pervierte sus caminos, dice, será quebrantado. Un día te van a ver, un día Dios va a sacar a la luz esta situación. Un día te descubrirán. El íntegro no tiene nada que temer, pero el que no es íntegro, sí, porque un día será quebrantado. Un día lo descubrirán y después en los pensamientos de, hubiera dejado esto antes, no hubiera continuado, yo sabía que me iban a descubrir, y empezamos nosotros a tener esos pensamientos. ¿Por qué? Porque ya descubrieron, ya fue quebrantado, ya fue descubierto. Y donde menos te lo esperas, ahí Dios va a hacer que te descubran. Tú puedes permanecer en oculto, tú puedes de repente pretender engañar inclusive a tu familia, a los hermanos de la iglesia, manteniendo una falsa integridad. Pero un día te descubrirán.
Un día Dios sacará la luz. Un día ese celular estará sin una clave. Un día de tu computadora saldrán esos archivos escondidos. Un día te verán en la calle, en lo que estás, en cómo estás caminando. Y entonces, donde menos te lo esperas, allí te encontrarás a alguien y serás descubierto finalmente. Eso es lo que dice este proverbio. El que pervierte sus caminos será quebrantado. Te puedes pretender esconder. Te vas a otra provincia a hacer alguna maldad. Pero en esa provincia te vas a encontrar con alguien que te conoce y va a mirar lo que estás ocultando. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, dice. La palabra misma de Dios nos advierte. Si no estamos siendo íntegros, dejemos esa vida, aprendamos a morir a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y obedezcamos al Señor. Porque es la única manera como somos creyentes. Nos podemos decir ser creyentes, vivir una falsa integridad. Pero finalmente, a los ojos de Dios, Dios lo conoce. Dios conoce nuestros corazones y nuestras vidas en todo. A Él no le podemos ocultar nada. Salmo 15. El Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿De quién está hablando? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Está hablando de personas que obtienen su salvación, de personas que realmente creen en el Señor y van a estar con el Señor. Dice: ¿quién morará en tu santo monte? ¿Quién estará contigo? ¿Quién se va a permanecer? Y son cualidades de aquellos que van a estar con Dios. ¿Y quiénes son entonces estas personas que van a estar con Dios? Dice el salmista, verso 2, el que anda en integridad. Dice claramente, ¿quién va a estar con el Señor? El que anda en integridad. ¿Por qué? Porque de esa manera va a obtener su salvación. No, ya lo hemos dicho muchas veces. La única manera de obtener nuestra salvación es a través de la obra de Jesucristo y por gracia en nuestras vidas. Pero cuando nosotros caminamos y realmente estamos morando en la santidad del Señor, si estamos morando delante de su presencia, el fruto de nuestra vida, morando en la presencia de Dios, es la integridad. ¿Quién va a estar en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Dice este salmo, el que anda en integridad. Y es la primera cualidad que resalta aquí el salmista, la integridad. El que anda en integridad y hace justicia, dice. El que obra con justicia. En otras palabras, el que anda haciendo lo correcto. El que camina haciendo lo que es bueno delante de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Todo aquel que hace lo bueno. Porque el que está delante del Señor realmente camina así, camina en integridad, camina en justicia, camina en verdad. Porque esa es nuestra vida. Vamos nosotros caminando en transparencia. Por tanto, cuando le puedo decir a la otra persona, ¿y cómo estás? ¿Qué es de tu vida? La otra persona va a poderme decir en transparencia cómo está y realmente cómo está su vida. La ayuda que necesita y si necesita ayuda o no. Pero cuando no somos íntegros, y de repente algo está saliendo mal, no estamos bien en casa, estamos teniendo problemas, conflictos en casa con la familia, con los hijos o con la esposa. Pero alguien me pregunta y yo digo, no, sí, todo bien. Y nos escondemos en frases como, sí, todo en victoria, gracias a Dios en victoria. Pero no estamos realmente en victoria, sino que todo se está desmoronando en casa. No estamos siendo íntegros. Dice aquí la palabra, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Si podemos hablar la verdad, podemos hacerlo, sí. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Morir a nuestra carne, morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque obviamente a todos nos gusta o nos gustaría mostrar una fachada de integridad. Una fachada de que estamos bien con nuestra esposa, estamos bien con nuestros hijos, estamos bien en nuestra economía, estamos bien en nuestro trabajo, estamos bien en la vecindad, estamos bien en todo. A las personas les gustaría. Y cuando no somos íntegros, caminamos así, justamente, en esa falsedad delante de las personas. Pero sabemos que en la intimidad, cuando nadie nos ve, cómo estamos realmente
en casa. Pero el íntegro dice, habla verdad en su corazón. ¿Y esto es para quién? ¿Para personas especiales? No. El que va a morar en el monte santo de Dios, el que realmente va a estar en la presencia de Dios, aquel que realmente está caminando con el Señor, es así, esa es parte de su naturaleza, ser transparente, ser íntegro con las otras personas. No hay nada que ocultar, no hay nada que temer, porque el íntegro camina, dice, confiado, pero el que hace cosas que no son, sí anda preocupado que le puedan descubrir. Por eso es que no quieren decir su teléfono, no quieren dar su correo, no quieren. ¿Por qué? Porque hay cosas que están escondiendo en su vida. Hace un tiempo atrás había una persona que llega a la iglesia y en la hermandad, en la amistad, algunas personas le van preguntando, ¿y dónde vives? Esa persona nunca quería decir dónde vivía. ¿Y cuál era el problema de esta persona? Que ya después uno se entera, es que esta persona estaba requisitoriada por la justicia. Y obviamente estaba escondiendo eso. Y si estaba escondiendo eso, obviamente no había integridad en su corazón. Había algo que esconder, había algo que no era bueno. Pero cuando hay integridad, como dice la integridad, nos hace vivir confiados. Sigue diciendo este Salmo 15 en el verso 3, dice, ¿quién estará delante de Jehová? El íntegro, dice, el que anda en integridad. Verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice, el que no calumnia con su lengua, porque el íntegro también cuida las cosas que dice. El íntegro no está hablando mal de personas, y el que calumnia con su lengua está hablando de las murmuraciones, ¿no? Cuando hacen mal a su prójimo, las murmuraciones. El íntegro no está murmurando de los demás. El íntegro no está hablando mal de las otras personas. Dice, no admite ni siquiera reproche alguno contra su vecino. O sea que si alguien viene y te habla mal de alguien, el íntegro, ¿qué le responde? Mira, a mí no me hables mal de esa persona. Si tienes algo contra esa persona, ve y díselo, como dice la Biblia. No me hables mal a mí. O quieres usarme de testigo, y vamos, díselo delante de mí si quieres, pero ve y díselo. No es que te estés cubriendo hablando mal de esa persona delante mío. Porque el íntegro ni habla mal, y el íntegro tampoco no admite reproche alguno contra su vecino. Ok, ¿quieres hablar mal? Vamos, ve y díselo, ve, trae las pruebas que tú estás diciendo. Pero no estés hablando mal, ni admitamos que hablen mal de nuestros hermanos. Ni admitamos que hablen mal de las autoridades si aún no hay pruebas. Cuidado, porque podemos inclusive tener que el deseo malo de poder hablar mal de esa persona, pero cuidado. Por eso es que decimos que debemos nosotros aprender a morir a nosotros mismos, a morir a nuestra carne, a morir a nuestros propios malos deseos para poder caminar en el Señor y para poder vivir en integridad. El íntegro cuida su lengua. Ok, de repente le picará la tentación de hablar mal con la otra persona porque la otra persona estaba hablando mal, pero se recuerda y dice, no, el íntegro se mantiene íntegro aún cuando nadie lo ve. Ok, entonces tú me estás hablando de este hermano, yo no admito que tú hables mal contra este hermano. Tú tienes algo contra él, ve y díselo. ¿Ya se lo has dicho? Sí, entonces, si ya se lo has dicho, se supone que ya han arreglado las cosas. Y si no han arreglado las cosas, vamos con otro testigo y vuélvele a decir entonces, hasta que se arregle esta situación. Cuidado, ¿no? Cuidado, debemos tener mucho cuidado con esto. Dice que el íntegro no calumnia con su lengua. La persona que está delante de Dios no está calumniando con su lengua. Y debemos tener cuidado también, porque en nuestra lengua puede haber el deseo de estar corrigiendo a todos, ¿no? No sé si ustedes han visto probablemente personas que andan corrigiendo a todos y a todo. Quieren corregir, a todo le encuentran mal, ¿no? A toda situación le encuentran algo malo, a toda persona siempre le encuentran algo malo, pero nunca hablan de ellos mismos.
Cuidado, porque detrás de esa lengua también se puede esconder soberbia. Y a través de esa lengua también se puede estar haciendo mal al prójimo. Así que cuidado. Está bien poder encontrar algunas cosas negativas en algunas situaciones y poder ayudar a las personas a remediarlas. Pero es eso, ¿no? Poder ayudar a las personas a cambiar esas situaciones. Pero no es para estar hablando mal. Así es que si tú en tus labios encuentras de que estás siempre corrigiendo a las personas porque siempre encuentras algo malo a las personas o encuentras siempre algo mal de las situaciones, cuidado, porque detrás de esa lengua no vaya a estar habiendo soberbia. Ok, entonces una persona íntegra es una persona que cuida sus palabras. Y dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice que el que está en el Señor, dice, aún a sus ojos, el pecador obviamente es pecador, pero honra a aquellos que temen al Señor. ¿Ok? Y dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es una persona íntegra, es una persona de palabra. Es una persona que aún si ha prometido algo, lo va a cumplir aun cuando sea en perjuicio suyo. Si ha pactado algo, lo va a cumplir aun cuando sea en perjuicio suyo, porque eso es integridad. En otras palabras, esta persona íntegra sabe cómo es que tiene que mantener aún sus finanzas. Y eso es lo que sigue en el verso 5 de este salmo. Dice, quien su dinero no dio a usura, no prestó para cobrarle los grandes intereses a su hermano, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice. O sea que sabe usar sus finanzas, sabe usar su dinero. No es que está prestando y quitando de la boca de otro. Tampoco está recibiendo sobornos contra otra persona. No. Sabe usar su dinero, sabe usar sus finanzas. Entonces, el íntegro también sabe usar sus finanzas para no perjudicar a otras personas. Hoy en día, ¿no? Lamentablemente, las personas no saben usar sus finanzas y no son íntegras. En los negocios no hay integridad, ¿no? Si uno se descuida, se va a un negocio, y si uno no conoce de ese negocio, le cobran el doble o el triple del precio, porque no hay integridad en los corazones. Uno quiere comprarse una computadora y no conoce de computadoras. A uno le palabrean y le engañan y le venden una computadora simple como si fuese una muy complicada a precios bastante altos, porque uno no conoce. Cuando uno no conoce es así. Cuando uno no conoce, va a un mecánico y el mecánico le palabrea, le habla y le cobra precios exorbitantes de cosas que ni va a arreglar. ¿Pero por qué? Porque no hay integridad. El íntegro sabe, dice, usar sus finanzas y nunca va a usar sus mismas finanzas para el perjuicio de otro. Y eso es integridad. Martín Lutero tenía una frase muy interesante. Decía, el zapatero cristiano cumple su deber cristiano no al poner una pequeña cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos, porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. En otras palabras, es como si el zapatero le hubiera dicho a Martín Lutero, claro, usted predica la palabra, usted no habla de la palabra a todo el mundo, usted sí está sirviendo a Dios, pero yo no, porque yo soy un simple zapatero. Y Martín Lutero le respondería a él, ¿no? Su obra para el Señor como zapatero no es poner una cruz en cada zapato. Su obra como zapatero es hacer un buen trabajo, es hacer unos buenos zapatos con un buen material y a un costo adecuado. Eso es integridad. El mundo, decíamos, está al revés. El mundo hoy te ponen un mal material y te cobran mucho más alto. Si no conoces en la construcción, por ejemplo, te ponen materiales pésimos y te cobran altos costos. ¿Por qué? Porque no hay integridad. Martín Lutero decía,
¿Dónde se va a ver integridad, zapatero? Cuando hagas tú tu buena obra, tus buenos zapatos, con buen material y que les sirva a las personas, porque el trabajo bien hecho le agrada a Dios. Entonces el trabajo bien hecho, hermanos, le agrada a Dios, y ahí también se muestra nuestra integridad en el trabajo bien hecho. Salmo 119, verso 1, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Está hablando de quién, de personas íntegras. Bienaventurados, dichosos los que andan en integridad, los que andan en la ley de Jehová. Está hablando de personas íntegras. Bienaventurados, dichosos los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. ¿A quién? A Dios. Bienaventurado el que guarda sus testimonios. Esto nos está hablando de ¿qué? De nuestro testimonio delante de las personas. Hoy en día las personas dicen, hoy en día esta generación dice, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me importa lo que las personas piensen de mí, pero eso está mal, porque sí importa nuestro testimonio, sí importa lo que digan de nosotros. Recordemos que aún para ser el anciano de una iglesia, la Biblia dice que tengamos buen testimonio para con los de afuera. Pablo dice en los requisitos que da acerca de los ancianos ahí en Timoteo, que tengamos buen testimonio para con los de afuera. O sea, en otras palabras, la gente seguramente va a hablar de tu fe. Te podrán decir retrógrado, te podrán decir homofóbico, te podrán decir anticuado, te podrán llamar lo que sea por la fe, por tus creencias. Pero, dice, debes tener buen testimonio para con los de afuera. En otras palabras, la gente puede decir, bueno, ese hombre es un homofóbico, es un retrógrado, es un anticuado, pero así es educado, es una persona educada, es una persona que saluda a todos en su barrio, es amable, es gentil, nos trata con honra, paga el pago justo, paga lo pactado, no hay nada irreprensible, el jardinero se siente satisfecho porque le paga bien, las personas en el mercado porque sí paga, tiene sus ideas medias raras acerca de Dios, pero sí paga bien, es un hombre justo, no hay nada que reprocharle. Dice la Biblia, bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que guardan, los íntegros guardan su testimonio. ¿Por qué? Porque si no hacen nada indebido contra Dios, no hay nada que temer, no hay nada que esconder, no hay nada de lo cual nos puedan reprochar. Por eso dice que el hombre de Dios debe ser ¿qué? Irreprensible. Vuelvo a decir, la gente podrá hablar mal de nuestras creencias, pero no puede hablar mal de nuestra conducta. No puede hablar mal diciendo, no, este es un estudiante relajado. Este es un estudiante que solo copia nada más en los exámenes. No, porque ahí no estaríamos siendo íntegros. Integridad es hacer las cosas de Dios, hacer las cosas para Dios, cumplir la ley del Señor, obrar conforme a lo que Dios quiere, no solo cuando nos miran, sino aún cuando no nos miran, aún cuando estamos solos, aún cuando estamos ahí en el colegio, cuando estamos ahí en el examen, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en una reunión con los amigos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en todos lados. Ahí es donde se ve nuestra integridad, y nuestro testimonio sí es importante. Así que ese pensamiento de que no importa lo que nos digan los demás, no, nuestra conducta tiene que ser intachable, irreprensible, que nos llevemos bien con los de afuera en lo que sea posible. Si van a hablar mal de nosotros, que hablen mal acerca de nuestra fe, pero no de nuestra conducta. Y si van a hablar mal de nuestra conducta, que sean falsedades y no sean cosas reales. Si van a hablar mal mintiendo acerca de nosotros, bueno, pero nosotros tenemos una conducta determinada, porque somos, como hijos de Dios, somos íntegros. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser íntegros? Porque hemos aprendido a morir a nosotros mismos, a morir a nuestra carne, hemos tomado nuestra cruz y estamos obedeciéndole al Señor en todo. ¿Qué más hace el íntegro? Filipenses 4:8.
El íntegro aún cuida sus pensamientos. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. El íntegro cuida sus pensamientos. Pablo está diciendo aquí, en esto piensa. No es de que vienen mis pensamientos y yo pienso lo que quiera y yo no puedo controlarlos. No, nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Puede venir algo a nuestros pensamientos no adecuado, pero lo echamos prontamente fuera de nuestras vidas. Queremos pensar y tener rencor contra alguien, lo echamos fuera. Queremos hablar mal de alguien, echamos fuera ese pensamiento. Queremos murmurar de algo, echamos fuera ese pensamiento. Porque como Pablo dice aquí, hermanos, pensemos en esto, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es verdad, en la verdad acerca de Dios, los chismes, las murmuraciones, el hablar mal de los demás. No tenemos evidencia, no tenemos nada, solo es subjetividades. Eso no es hablar la verdad. No es estar pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable que podemos ser. No es nada amable hablar mal, por ejemplo, de otras personas. En esto pensad, dice. Es amable lo que yo voy a decirle a la otra persona. Es amable cómo me voy a expresar, cómo me voy a mover. Es puro la forma como estoy hablando, cómo estoy haciendo mis chistes, o de repente son chistes en doble sentido. ¿Y de dónde viene eso? De nuestros pensamientos. Debemos, dice, el íntegro guarda aún sus pensamientos. Podrán venir, pero no pueden quedarse ahí. Como decía alguien, pueden pasar aves por nuestra mente, pero no podemos dejar que hagan un nido ahí. Entonces podrá pasar el ave, podrá querer posarse, pero de inmediato nosotros espantamos el ave para que no se quede ahí. Porque debemos pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En eso nosotros debemos pensar. ¿Ok? Entonces, ¿podemos controlar nuestros pensamientos? Sí. ¿Es algo digno de que las personas van a alabar lo que pensamos? Sí. Entonces, ahí debemos mantener nuestro pensamiento. Si no es algo digno, si las personas no van a alabar ese pensamiento, quitémoslo de nuestras vidas. Por tanto, nosotros, las personas íntegras, debemos elegir qué es lo que vamos a pensar. Y obviamente nuestro pensamiento va a estar influenciado por todo lo que hay a nuestro alrededor. Por tanto, si elegimos nosotros qué pensar, debemos tener cuidado con lo que miramos en la televisión. Porque la televisión va a influenciar en qué es lo que vamos a pensar. Las noticias, qué es lo que vamos a pensar. Algunas series, qué es lo que vamos a pensar. Si estamos viendo series que inducen la sexualidad, eso va a traer a nuestra mente. Dice que nosotros controlamos nuestros pensamientos. Debemos cuidar la música que escuchamos, porque a través de la música también influencia nuestros pensamientos. Las letras de la música que nos deprimen, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen llorar, que nos recuerdan romances pasados, etcétera, etcétera. Cosas que de repente no son dignos de pensar. El íntegro cuida sus pensamientos. Debemos cuidar entonces la televisión, las cosas, la música que escuchamos, los libros que leemos, y debemos cuidar también las conversaciones en las cuales nos metemos, porque eso nos hacen pensar mal de personas, nos hacen pensar mal de situaciones. Estamos ahí y están hablando mal de alguien. ¿Qué hacemos ahí? Nos salimos porque somos íntegros, porque yo elijo en qué voy a pensar. Y ese pensamiento no está bien. Si están hablando mal e inadecuadamente acerca, por ejemplo, de nuestras autoridades civiles, y están insultándolas y todo, mi pensamiento no puede ir ahí. Yo sé hasta dónde debo dejar pensar, hasta dónde debo seguir con mi pensamiento. O están hablando mal de una chica, están hablando pensamientos lujuriosos acerca de esa chica. Alto ahí, yo no puedo seguir ahí, me voy de esa conversación, porque el íntegro elige aún qué es lo que vamos a pensar.
Una persona íntegra no busca contaminarse. Cuida sus caminos, cuida su decisión. Y miren, en Daniel 1:8 dice esto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Obviamente, Daniel no quería contaminarse con las comidas que estaba proporcionando el rey, que el rey les iba a proporcionar. ¿Por qué? Porque él, al ser una persona íntegra, propuso en su corazón no contaminarse. Y esto es lo que extraemos de Daniel, que era un hombre íntegro. Propuso en su corazón no contaminarse. Y de la misma manera, el hombre íntegro propone en su corazón no contaminarse. Y estamos decididos a no contaminar nuestras vidas. ¿Y cómo contaminamos nuestras vidas? En este caso está hablando de algunas comidas, pero a veces hay situaciones, lugares, reuniones que van a contaminar nuestras vidas y debemos tener cuidado con ello. Alguien puede decirle a una persona, ¿y por qué no vas a ese sitio? ¿Por qué no vas a ese lugar? Es que puedo pecar, ¿no? Y puede responder la otra persona. Porque de repente lo que para ti no es, para la otra persona sí puede ser. De repente alguien puede decir, pero ok, anda a tu reunión anda a tu fiesta promocional. ¿Qué de malo tiene? Y la otra persona, una persona íntegra, un joven íntegro va a decir, no, yo me conozco. Yo sé cómo he estado antes en el mundo con los amigos, no. Yo sé que eso me puede inducir a pecar. No me voy a contaminar. Yo he decidido en mi corazón no contaminarme y no voy a hacerlo. No voy a correr ese riesgo. Y no va. Porque se conoce y es una persona íntegra, ¿no? Alguien puede decir, bueno, vamos a ir de viaje con unos amigos. ¿Y tiene algo de malo viajar con unos amigos? No tiene nada de malo. Pero uno se conoce y uno conoce a los amigos, uno conoce todas esas situaciones. Y el joven íntegro, ¿qué dirá? O cualquier persona, ¿no? Integridad, un hombre que está caminando en el Señor, una mujer que está caminando en el Señor dirá, no, yo he decidido en mi corazón no contaminarme. Yo conozco a este par de amigos que cuando están en esa situación se van al alcohol, se van a los bailes, se empiezan a propasar y no, yo no voy a contaminar mi corazón para pelearme, para hablar mal. ¿Para qué me voy a arriesgar ahí? No, yo no voy a esa situación, no voy, como se dice, a la cueva del lobo, no. Yo no me voy a arriesgar. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros conocemos las situaciones, conocemos el ambiente y no nos vamos a arriesgar. Daniel conocía la comida del rey, Daniel conocía qué comida él comía como judío y él decía, yo me he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Y así es como nosotros también debemos hacer, debemos proponer en nuestros corazones cómo no nos vamos a contaminar. Alguien puede decir, hermano, pero yo quiero salir con esa chica y tiene algo de malo. Bueno, no tiene nada de malo, pero la pregunta es, ¿tú conoces tus límites? ¿Qué es lo que estás sintiendo por esa chica? ¿Para qué vas a salir con esa chica? Tienes que tener tu mente clara y saber a qué vas. Y luego tú mismo vas a poder decidir, porque al final nadie te va a estar viendo ahí. No va a haber iglesia, no va a haber hermanos, no va a haber padres. De repente no hay ni amigos en ese restaurante que vas a comer. ¿Y estás seguro que vas a poder mantener tu integridad? Entonces ahí uno mismo se pregunta y dice, no, yo me conozco. Yo sé lo que voy a hacer ahí cuando esté a solas con esa chica que me gusta. Entonces, ¿estamos dispuestos a guardar nuestro corazón o estamos dispuestos a ensuciar nuestro corazón? Porque después ya no hay marcha atrás. Ya quebrantamos nuestra integridad. Pero acuérdense que dice, ¿quién estará en el monte del Señor? ¿Quién habitará su lugar santo? El íntegro, el de corazón puro. Entonces no podemos jugar con eso. Debemos estar dispuestos ¿a qué? A cuidar nuestra integridad. Y para ello, obviamente, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos.
Tenemos que aprender a negar a nuestra carne muchas veces. Porque hay cosas que aparentemente podemos hacerla, como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Y entonces ahí es donde tengo que mirar. Yo estoy dispuesto a no contaminar mi corazón, a contaminar mis pensamientos. Y esa música contamina mis pensamientos. Y esos programas de televisión contaminan mis pensamientos. Y ese grupo de amigos contamina mi pensamiento. Ese tipo de conversación contamina mi corazón. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer? El pecado nos va a atraer, pero depende de nosotros guardar nuestra integridad. Si eres creyente, tienes al Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo para no caer en esas tentaciones, para no pecar. Entonces, pongamos mano de nuestra salvación, como dice Pablo, echemos mano de nuestra salvación y digamos no a ello y retengamos nuestra integridad como Job y podamos decir, no, nadie me va a convencer, no voy a quitar la integridad de mi vida. Y poder tener ese ejemplo como Daniel, que bueno, búsquenme todo lo que quieran, yo nunca he hecho nada malo, que me investiguen, miren las cámaras, miren mis cuentas, miren mi teléfono, no hay nada que puedan encontrar en mí. Entonces la persona íntegra cuida sus caminos, cuida los caminos del Señor, el camino de la cruz, cuida sus pensamientos. El íntegro cuida su testimonio. El íntegro es recto en presencia de muchos o en ausencia de todos. El íntegro no depende de la edad. Puede ser adulto o puede ser joven. El íntegro no cede bajo presión, ¿no? Y hoy estamos presionados en esta sociedad a aceptar muchas cosas. Pero el íntegro no cede. No tienes por qué ceder. Si eres íntegro y has resuelto no contaminar tu corazón, no tienes por qué ceder. Y las personas te dirán, pero todos son así, pero yo no. Yo no voy a soltar mi integridad. Pero es que y en el colegio a los jóvenes les pueden decir, pero es que ya todos han tenido un enamorado, y la chica dirá, pero yo no voy a soltar mi integridad. Y al joven le dirán, mira, tú ya tienes una edad, deberías haber tenido relaciones sexuales, ¿cómo no las vas a tener? Y él dirá, pero yo no, todo el mundo lo habrá tenido, pero yo no, porque yo retengo mi integridad hasta el final. Oye, todos han robado aquí, todos han cogido algo, ¿cómo tú no vas a coger dinero? Tienes que ser parte de nosotros. No, ustedes serán así, pero yo no voy a soltar mi integridad, yo me voy a mantener íntegro hasta el final. Y esa es la convicción del creyente, y esa es la convicción que todos deberíamos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque somos íntegros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios aprendemos ¿a qué? A morir a nuestra carne, a morir a nosotros mismos, a tomar a nuestra cruz y a seguir en obediencia plena a nuestro Señor. Que el Señor te dé las fuerzas para retener tu integridad hasta el final y no dejes vencerte. Tu integridad es algo muy valioso y tienes que retenerla hasta el final porque eres un hijo de Dios. Amén.